Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos levantar tu nombre, Señor, en este tiempo de reunión de los santos, Señor, donde los cielos y la tierra se han unido en tu nombre, Señor. Bendecimos, Señor, este tiempo. Disponemos nuestro corazón, Señor. Sujetamos nuestra mente, Señor. Sujetamos nuestro cuerpo también en caso que esté cansado, Señor. Nos alineamos, Señor, para escuchar tu voz, Señor. Apagamos un poco nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, Señor. Y abrimos, Señor, nuestro corazón, Señor, para recibir tu semilla, Señor, que has soltado hoy día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos los que trajeron cuaderno, lápiz, computador, estoy como muy impresionado para acá, les va a llegar a su teléfono la prédica completa. Le vamos a pedir es un diagrama sencillo para que no se pierda en este tiempo y pueda poner atención a lo que el Señor nos quiere decir. Así no está anotando la cita, que se me quedó una atrás, cuál era el otro que dijo, no, se me quedó la mitad. La hermana Marley me avisa cuando esté. No sé dónde está la hermana Marley. Fue al baño, parece. ¿Sí está? ¿Dónde está ya está. ¿Está listo? Sí. Les debería llegar a través del chat de Cristo Plenitud. Ahí está llegando, parece. Sí. Hay que tener WhatsApp. Sí. Les va a llegar a su WhatsApp un diagrama sencillo para que no esté pendiente de tomar notas necesariamente, no esté. Yo sé que hay algunos maestros que van a ir más allá, pero si usted no trajo cuaderno, no trajo lápiz, no se preocupe, está en su teléfono, puede revisarlo. Y si quiere saber cuánto queda de prédica, usted le hace zoom y va a decir, está en este punto, chuta, nos queda un ratito. Entonces, así podemos tomar fuerza, puede tomar agüita, ¿cierto? Y estamos bien en este tiempo. El nombre de esta predicación se llama Los Cuatro Sacerdotes. Y usted me preguntará, ¿por qué se llaman Los Cuatro Sacerdotes? Nosotros hace un tiempo tuvimos una intercesión para que el Señor nos dijera qué teníamos que hacer para prepararnos para el tiempo de campamento. Entonces a mí el Señor me habló muchas cosas, así como 20 páginas y se lo mando a los pastores, y dentro de esas 20 páginas habían 4 líneas, 5, decía, los 4 sacerdotes, sacerdote 1, 2, 3 y 4, y todo lo demás que me había mostrado el Señor. Entonces después el Señor nos dice, Seba, te toca predicar, tienes que hablar de los 4 sacerdotes. Y dije, Señor, gracias, porque justo lo que no sabía más profundidad me toca desarrollar, así que bendito sea el Señor, porque eso quiere decir que Él nos va a hablar algo nuevo, algo fresco. Y vamos a comenzar hablando un poco de la actualidad. ¿Cuántos han visto que la cosa está mala? ¿Cuántos prenden las noticias? ¿Y cuáles son las noticias del día? Una noticia típica de todos los días, por ejemplo, asaltos. Otra noticia típica de todos los días, la inflación, ¿puede ser? ¿Sí? La desaprobación del presidente. Es terrible porque es un descontento social. Independiente de que estemos a favor o no de nuestro presidente, es un descontento, ¿cierto?, de la nación. Otra noticia típica y dolorosa, por ejemplo, los niños, ¿cierto? El Sename, vemos cómo sufren. Mueren niños por balas locas. ¿Han visto noticias y uno se preocupa y uno dice, que está terrible, mejor no veo tele. Pero el no ver tele o no ver noticias no quiere decir que las cosas no pasen, ¿cierto? Simplemente no nos hacemos parte. Esa es un área de influencia que yo me preguntaba, ¿qué puedo hacer para cambiarla? ¿Podemos hacer algo? Orar, dicen, o interceder, ¿cierto? Ahora, también es un tiempo donde vemos que las cosas buenas se llaman malas, ¿cierto? ¿Y lo malo cómo se llama? Y en eso no vamos a descubrir nada hoy día, pero estamos todos de acuerdo que es un tiempo difícil. Ahora, la pregunta que yo voy a dejar planteada de las condiciones externas es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para cambiar esta situación? Después pasamos a otro rango de influencia que ya es interno, ¿cierto? Donde tenemos, por ejemplo, ya dejamos las noticias de lado. ¿Cuántos tienen un familiar o un cercano con problemas o una enfermedad mental del tipo crisis de pánico, depresión, o más allá, algunos con locura, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado de algún familiar o un amigo cercano? No alguien, antes era como, oye, mira el vecino o el amigo del amigo. Hoy día no, es mi área cercana, ¿cierto? ¿O cuántos hemos pasado por ese tiempo? También lo hemos sufrido, ¿cierto?
Entonces también, si pensamos en el área externa, quizás no hay mucho a nuestro alcance que podamos hacer. Pero dentro de nuestra área interna, de las crisis que tenemos, de nuestra familia, de nuestros hijos perdidos, de nuestro marido que estamos esperando que vuelva a conocer al Señor, ¿qué estamos dispuestos a hacer para cambiar esa situación? ¿Podremos hacer algo? Vamos a dejar esas preguntas planteadas. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. No sé si sea necesario leerlo, porque creo que si usted es nuevito, se lo vamos a leer. Pero si usted lleva un tiempo, yo podría pasarle el micrófono y usted decirlo de memoria. Por ejemplo, vamos a hacerla fácil. 1 de Pedro 2, 9. ¿Quién se la sabe de memoria? Ninguno. A ver, ¿quién se la sabe? El Cevita tiene cara de saberla. ¿Sí? Más. Muy bien, los felicito. Y de memoria. Súper bien. De este versículo vemos al menos 4 puntos importantes. Que somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una y somos un. El linaje escogido quiere decir que Cristo nos escogió para conectarnos a una línea desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? El real sacerdocio, los que han estudiado los temas de rey y sacerdote, no hay una separación entre decir rey o sacerdote, sino que es una función en el Señor que incluye las dos palabras, por decir casi en una. Si pudiéramos decir que es una sola palabra en el Espíritu, sería así. Después dice nación santa, la novia vestida de blanco, ¿cierto? Vestida de lino. Y pueblo adquirido por Dios. ¿Qué quiere decir que es un pueblo adquirido por Dios? Que Dios nos compró. Ahora en esto quiero detenerme un poquito porque cuando nosotros compramos algo, ¿cómo está determinado el valor de lo que compro? Por ejemplo, esta silla. ¿Qué precio tiene aproximadamente esta silla? 16,000 pesos, 15, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 15,000 pesos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo, que tengo mucho dinero, ¿cierto? Quiero comprarla por 10 millones de pesos. Me la vende la hermana Estrellita, dijo, para el Ministerio de Ayuda Social. Dijo. Amén. Pero cuando esa silla es mía, aunque costara 15,000 pesos, si yo la compré por 10 millones, ¿cuál es el valor que tiene ahora? Para mí son 10 millones. Entonces, cuando algo es comprado, no es comprado por el valor solamente que tiene intrínseco, sino por lo que fue pagado por él. Entonces, si dice la palabra que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, ¿cuál fue el precio que pagaron por nosotros? Entonces, aunque no valíamos nada, ¿cierto? Podrían habernos llevado gratis, porque estábamos muertos. Entonces vino el Señor con su inmenso amor y dijo, aunque tú seas una silla de 15,000 pesos que ya tiene, no sé, como 10 años o más, puede ser alguna, podríamos hasta echarle unos 17 años, podríamos echar para atrás cuenta de alguna silla que está enmarcada. Aunque sea esa silla toda roñosa, vino el Señor y dijo, ¿cuál es el precio más alto que puedo pagar por ti? Entonces, ¿por qué quiero mencionar todo esto? Porque todos los que estamos aquí hoy día hemos pasado tiempos difíciles donde nuestro valor o nuestra dignidad, como hablamos algún tiempo, ha bajado por crisis, por problemas, por humillaciones, por nuestros padres, por enemigos, por un montón de situaciones. Pero ¿saben qué? Es importante que comencemos esta palabra conociendo el valor que tenemos. Y el valor no lo tenemos por quienes somos, sino por quien nos compró. Entonces, esa es la posición que necesitamos para entrar en esta palabra. Saber el valor que tenemos. Si usted lleva 6 meses, un mes, pero entró por la puerta, entró conociendo al Señor, su valor es el mismo que el del pastor Fernando. El pastor Fernando no vale más que usted, no vale más que usted que llegó hace un mes. Todos los que estamos acá fuimos comprados por el mismo precio. Y sabe lo mejor, que ya fue pagado. No necesitamos ir de nuevo a que nos compren, ya fue pagado el precio. ¿Sabe qué? Si a usted no le alegra eso,
Porque es glorioso. Es glorioso porque cuando entramos en esa posición de nuestro valor real, porque no solo nos compró para tenernos como adornos, sino que nos hizo parte de su familia, porque podía habernos comprado como esclavos, podía habernos comprado como un sirviente. Nosotros nos hicimos sirvientes de Él por amor, ¿cierto? Como aquel esclavo que ponía su oreja y decía, hey, yo amo tanto a mi Señor que yo voy a servirle toda la vida. Pero ¿saben qué? Él no nos compró para hacernos siervos, Él nos compró para hacernos sus hijos. Él nos hizo parte, ¿cierto? Trajo a Cristo como el primogénito de toda la creación, pero nos adoptó y nosotros hoy día podemos clamar, Abba Padre, y tenemos acceso por el atrio, por el lugar santo, por el lugar santísimo, y podemos tener un encuentro como lo tuvimos hoy día con el Señor. Entonces, si usted hoy día llegó acá sintiéndose mal, un poco triste, bajoneado, porque a lo mejor está sin pega, está con deuda, ¿sabe qué? Deje eso atrás, porque su valor es el más alto que puede haber en este mundo. Ahora hemos estado viendo un tiempo, ¿cierto?, donde vimos el tabernáculo de Dios, ¿recuerdan? Y vimos, ¿se acuerdan el dibujito lleno de animales, con ballenas, Ese no lo va a encontrar en Google, ese le aseguro. Usted busca tabernáculo, va a encontrar muchas cosas, ese no lo va a encontrar, así que si lo tiene, guárdelo, atesórelo, porque es tremendo. Después conversamos del campamento, ¿cierto?, con las tribus apostadas, ¿cierto?, bajo el estandarte de cada casa y bajo las enseñanzas de las casas de los padres, ¿cierto? Y al oriente teníamos el león de... ¿Seguro? Amén. Y al norte teníamos el águila. ¿Qué tribu era? Dan, ¿cierto? Y después teníamos al otro lado apostado Rubén, el rostro de... Y al lado el buey, ¿cierto? Y ese era el campamento glorioso. Y cuando la nube se levantaba, ¿qué pasaba con el campamento? Hoy se va a ir el Señor. Nosotros estamos acampando, así que no. No. ¡Guarden todo! La nube se está levantando, tenemos que movernos. Venía el Seba Tapia con el chofer. Todos agarran sus cosas, su mochila, guardan los computadores y partimos. Eso es lo que está pasando hoy día. La nube se está levantando. Si usted viene el próximo domingo, este va a ser un lugar vacío, y no porque no estemos nosotros, sino porque la nube del Señor se está levantando para ser posada en otro lugar. Ese era el campamento, la maquinaria de gloria, como le llama el pastor Fer, ¿cierto? Pero teníamos el tabernáculo y teníamos el campamento, el diseño completo. Ahora, cuando hablamos de entrar al lugar santo, al lugar santísimo, hay personas que lo hacían constantemente. ¿Quiénes eran esas personas? Los sumos, ¿cierto? Ahora, por eso vamos a hablar de los sumos sacerdotes, porque eran encargados de ministrar el tabernáculo, pero en favor del campamento. Eran los que conectaban la maquinaria celestial de Dios con la gente común y corriente, con los que estaban acampando, con los que obedecían, ¿cierto? Eran ellos los encargados de tomar la ofrenda, levantarla, ¿cierto? Y abrir y entrar a la presencia del Señor. Y si ven su diagrama que tienen en sus teléfonos, lo importante, hay un verso cortito que está en Hebreos 5:4 que dice que nadie puede hacerse sumo sacerdote por su propia cuenta. Al sumo sacerdote lo llama Dios. Entonces, entendamos que cada sumo sacerdote, por bueno o por malo que estuvo ministrando el tabernáculo, fue llamado por Dios. Y el primero, que me costó meterlo en el baile, porque no es un sumo sacerdote como tal. ¿Quién? ¿Escuchó por ahí atrás? Están hablando. El primero es Leví. Y usted me dirá, los maestros van a sacar las lanzas y la hoguera. Mire, el Álvaro al tiro estaba sacando el pedernal y prendiendo la antorcha. Hermano Sebastián, pero Leví no fue sumo sacerdote, ¿cierto? ¿O fue sumo sacerdote? ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue o no fue? No fue, ¿cierto? Aquí me miraron feo. No fue, ya. Yo voy a decir que no fue. Pero ¿saben qué? En su simiente nacieron todos los sumos sacerdotes. Entonces, ¿habrá tenido la semilla de sumo sacerdote? Me pregunto yo.
¿Sí? Vamos a leer, bueno, les voy a ir contando porque cuando uno lo lee es como medio enredado. Génesis 34, esta es como la primera historia de Leví en la palabra. Hay un suceso muy complicado, que es la violación de la hermana de Leví, de Dina. ¿La han leído la palabra? Si no la han leído, yo se las cuento. Está en Génesis 34 lo que yo les voy a decir, pero no quiero leerles tanto texto para no distraerlos. Entonces, pasa lo siguiente. Dina, que era una de las hijas de Jacob, hija de Lea, si no me equivoco, sale a mirar a los jóvenes ahí donde estaban habitando. Ojo, la hermana andaba ella solita. Dice que fue sola a mirar a los jóvenes. ¿Qué pasó? Como ahí estaban rodeados de gente mala, se fue a meter en un lugar que no era, y vino un hombre llamado Siquem y la violó. Pero este hombre, como quedó enlazado a ella, los que han hecho la sanidad interior saben que en la relación sexual hay un pacto, ¿cierto? De unión no solo de la carne, sino del espíritu y del alma. Quedó atado a Dina. Entonces, ¿qué dijo? No, yo ahora me quiero casar con ella. Entonces fue donde el papá, Jacob, y le dijo, mira, yo pasó esto, cometí este error, pero yo quiero casarme con ella. Entonces vino el papá también, decir que vino todo, no me acuerdo cómo se llama la tribu de ellos, pero todo a pedirle la mano de Dina. Y le dijo, mira, para que quede más contento, si hay una dote, yo te pago 10 veces más. Lo que tú pongas como dote, yo te la pago. Entonces Jacob, eran dos hermanos nomás, ¿cierto? Era una familia así chiquitita, vio el negocio del año. Le dijo, chao nomás, y él estaba feliz. Pero el hermano de Dina se dio cuenta que esto no era justo. Entonces, una situación del padre, donde él debería haber defendido a su hija, ¿cierto? El honor de su familia, porque además que todos sabemos que en la palabra decía que no tenían que unirse a otros pueblos. Y él cuando vio el dinero, vio el negocio que hizo, accedió. En su corazón, él ya había pactado con ellos. Pero Leví y Simeón hicieron una trampa y dijeron, no, esto no se la van a hallar pelada. Entonces inventaron un engaño y le dijeron, mira, nosotros podemos casarnos, podemos mezclarnos, pero solo si ustedes se circuncidan. Perfecto, ya. Chiquillos, hay que circuncidarse. Dani, todos, ¿se imaginan un domingo acá todos después? Le aseguro que el pastor Fer no estaría bailando porque físicamente es muy duro. Por eso a los niños los circuncidan cuando bebés. Entonces dice la palabra que estos se circuncidaron y estaban todos así, ay, ¿por qué hicimos esto? Y ahí se levanta Simeón y Leví, entraron al campamento y en venganza por su hermana mataron a todos los hombres. Tomaron cautiva a las niñas, dejaron. ¿Y saben lo que Jacob, qué hubiese hecho un padre con dos dedos de frente? Hubiese dicho, hijo, mira, no fue la forma, pero recuperaron el honor de su hermana. Y miren lo que les dijo Jacob. Dice, ustedes me han hecho un mal muy grande. A partir de hoy los cananeos y los fereceos que viven en esta región me van a odiar. Si ellos se unen y nos atacan, nos matarán a todos, pues cuento con muy pocos hombres para defenderme. Pero ellos respondieron, ¿acaso tenía él derecho de tratar a nuestra hermana como si fuera una prostituta? Y ahí termina el capítulo. No hay resolución del tema. Quedó el problema de Jacob, el problema de Simeón y Leví, divorciados los dos. Después vamos a la bendición de los hijos. Yo siempre encontraba que Génesis 49 era muy profético, pero al leerlo con esta visión me di cuenta que Jacob, todos los problemas internos, incluso inconscientes que quedaron marcados en su corazón, los soltó en este momento. No todas son bendiciones. Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junta en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Jamás menciona nada, él no tuvo nada que ver en esto. Solo la culpa fue de Simeón y Leví. Pero ¿saben qué? El Señor es tan misericordioso que a pesar de la maldición que soltó su padre, cuando bendecía a algunos y maldecía a otros,
Cuando el pueblo se encontró en apretura en Egipto, ¿de dónde vino la salvación? ¿De qué tribu nació el Salvador? Vamos a leer. Cuando estaban en Egipto, fue de Leví. Moisés, hijo de escuché por allá, de Jocabed y Amram. Y Amram era hijo de Leví, o de Coat directamente. Entonces, en ese tiempo, Leví se levanta a través de la simiente de Moisés para liberar al pueblo. Y ¿saben qué? Voy a cerrar un poquito, pero una de las manifestaciones de Moisés más lindas y más sobrenaturales son los 10 mandamientos. Cuando tiene el encuentro en el monte, ¿cierto? Con la oscuridad de Dios, dice, esa parte yo la encuentro tan profética y tan poco abordada, porque siempre hablamos de Dios como la luz, pero dice la palabra que él se encontró con la oscuridad de Dios, y en eso caían truenos, relámpagos, era una gloria que no se había visto. Y en esa gloria se manifiesta la palabra, se manifiesta Cristo. Entonces, si a Leví tuviéramos que ponerle un tipo de sacerdocio, sería el sacerdocio de la palabra, el sacerdocio de Cristo. Porque es la primera vez en la historia que entra el dedo de Dios escribiendo en tablas de piedra, ¿cierto? En corazones de hombre, en corazones duros. El Señor mismo escribiendo sus mandamientos en nuestros corazones. Eso es Leví, ese es el sacerdocio de Leví. Pero ¿saben qué? El Señor es tan bueno que en Malaquías 2:4 restituye la gloria de Leví y les dice, y sabréis que yo te envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí. Delante de mi nombre estuvo humillado, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote, ¿cómo? Si no era sacerdote, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Es el sacerdote de la ley. Porque mensajero es de Jehová los ejércitos. Entonces vemos como una situación tan complicada y tan enredada en su vida se restaura. Y el Señor viene a poner ese peso de gloria en la vida de Leví. Si usted tiene situaciones de maldiciones de sus padres, de palabras que hoy día lo tienen, ¿cómo decirlo? Incapacitado, no importa. Vamos a dejar eso atrás, porque la palabra del Señor viene a traer esa restitución de la gloria que estaba planeada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Después vamos a Aarón. Ahora sí, los maestros me van a mirar con cara sonriente porque me van a decir, ese sí es sumo sacerdote. Amén. Ese sí es un sumo sacerdote como tal porque fue el primero, ¿cierto? Y en Éxodo 28 está la instrucción de Dios a Moisés para apartar a Aarón como un sumo sacerdote. No se las voy a leer porque es un poco enredada, pero eso está en Éxodo 28:40. Él era el hermano mayor ¿de quién era hermano Aarón? De Moisés, ¿cierto? Y era su mano derecha, ¿cierto? Porque Moisés dijo, Señor, yo no puedo solo, yo soy medio torpe para hablar, ¿cierto? No tengo este dabar, ¿cómo? Ya, listo, yo pongo a tu hermano, ¿cierto? Conocemos esa historia. El significado de Aarón, se me perdió, está en el resumen. Dice el que lo une, ¿cierto? Sí, pero en el resumen que le llegó, debería decir monte alto, ¿cierto? Entonces, Aarón es la representación de lo alto, ¿cierto? De la gloria del Señor viniendo a la tierra, ¿cierto? Pero Aarón, ¿por qué hablamos del mover de la casa? Porque Aarón era el encargado de entrar, de sacrificar los animales, de tener vestidura, de usar el efod, ¿cierto? De cambiar su ropa. Entonces, entramos en un mover que antes de Aarón no se conocía. Entonces, Aarón representa el mover de la casa, por dónde entrar,
¿Por dónde salir? ¿Cuál es el velo? ¿Qué tengo que hacer para que la gloria de Dios se manifieste? Y llegamos a Levítico 9, si no me equivoco. Y esta es la forma correcta de cómo la gloria de Dios se manifiesta, ¿cierto? Dice, en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y le dice, toma de la vacada un becerro. Y aquí parte el primer sacrificio. Y a raíz del primer sacrificio dice, les voy a leer el último verso para no alargarnos tanto. Dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Esta es la forma correcta. Y si lo llevamos un poquito a lo que vivimos nosotros en la Congre, este puede ser nuestro proceso de discipulado, ¿cierto? Donde nos enseñan cómo movernos dentro de la casa. Por ejemplo, hermana, mire, si usted tiene algo contra un hermano, vaya y háblelo primero con él. Si no le da resultado, vamos los dos y conversamos con un testigo. Y si no, entonces, ¿qué hace el hermano? Va y hablo con la hermana Jimena. Y arreglamos nuestro problema y después le digo, oye Álvaro, tenéis razón. ¿Sabes que yo tenía algo contra la hermana, pero eran puros rollos míos, lo conversamos y llegamos al perdón? Yo le pedí perdón, ella me pidió perdón de vuelta y fue la gloria del Señor. Hermano, ¿sabe que estamos súper pobres? No sé cómo hacerlo. Voy a ir a pedir un crédito, a pagar el crédito del crédito que tomé el año pasado. Entonces, con ese crédito, no, hermano, mire, en el Señor, lo primero que tú tienes que hacer es poner tu vida en sacrificio. ¿En qué estás sirviendo? No, es que yo no tengo tiempo para la iglesia. Perfecto, vas a apartar tiempo para venir a servir. ¿A cuántos le ha tocado venir a limpiar y hacer aseo? ¿Y cuántos han visto respuesta del Señor después en sus finanzas? ¿O usted cree que la bendición que nos llega es porque somos muy bonitos nomás? Es porque hemos apartado nuestra vida para el sacrificio, no hemos gastado por el reino. Cuando no tenemos más que 10 lucas en la billetera y piden la ofrenda, Señor, pero ¿qué está ahí está, Señor? Y empezamos a sembrar, y vemos cómo la gloria de Dios, ¿cierto? Empieza a manifestarse. ¿Por qué? Porque provoca alabanza. La gloria de Dios provoca alabanza hacia Dios, ¿cierto? Pero después de todo este problema o esta linda manifestación, está el cómo no hacerlo. Primero, en el 9, está el cómo hacerlo. Y si nos vamos al 10, al tiro, no duró nada, está el cómo no hacerlo. Y en esto está el pecado de Nadab y Abiú. ¿Qué hicieron ellos? Se mandaron las partes, en otras palabras. Como vieron que le resultó a Aarón y a Moisés, pero si es tomar la guitarra nomás y yo igual sé tocar la guitarra, ¿por qué no puedo estar ahí? Y metieron fuego extraño, cosas que Dios no lo había mandado. Se salieron del diseño. ¿Y qué les pasó? Murieron. Entonces, cuando nosotros no nos movemos según el mover de la casa, según el diseño de la casa, y nos apartamos de la instrucción que el Señor nos dio, hay muerte. Y la muerte a veces son áreas que no dan vida, que no dan fruto. Y estoy ahí peleando, y no veo que pasa nada. No hay un brote, no hay un... Han hecho la tarea del poroto, ¿no es cierto? Uno lo mira todos los días, lo mira hasta que de repente, y uno dice, aunque sea un poroto, es lo mismo, pero miramos el poroto y no pasa nada. No, Pastora Anita, mire, mi marido, 10 años estoy orando por él, pero ¿cómo lo está haciendo? No, es que no voy a la iglesia porque estoy orando por él. Entonces no, pues mira, si el Señor es lo primero. ¿Cuántas hermanas aquí han decidido por el Señor y después viene su marido? Y que pareciera una decisión contraria, ¿cierto? A un consejo correcto, pero cuando ponemos al Señor en orden y entramos en el diseño de la casa, la gloria del Señor viene. Entonces, cuando le den un consejo, le den una instrucción, nos den una enseña, como dice el pastor Fer, sígalo. No lo haga a su pinta. ¿Sabe qué? Si tiene dudas, pregunte. Si no entiende, pregunte. Pero no haga su parecer. No lo diga, no, es que yo voy a ir al campamento, pero online, pastora.
así que necesito que me mande el link para conectarme todos los días porque yo trabajo. No es la forma, hermano. Apartemos los tiempos. Busquemos seguir la instrucción de la casa. Entonces, si vemos a Aarón, Aarón representa, yo le puse como el ritual, a ver, ¿cómo le puse? El mover de la casa, ¿cierto? Pero son todos los ritos, todo lo que tiene que ver con el mover dentro del tabernáculo. Después vamos a ir a otro sacerdote. Y esto, su nombre es Sadoc, que significa uno que es probado recto. También significa el justo, pero me gustó más la prueba y la rectitud, ¿cierto? Porque nadie es justo y recto si no es probado antes lo que está haciendo. Sadoc tiene una de las primeras apariciones en la palabra en 2 Samuel 15:24. Les voy a contar un poco el contexto. Sadoc aparece cuando hay una revolución en el reinado de David, ¿cierto? Se levanta su hijo, por 4 años, dice la palabra, se paraba ahí en la puerta de la ciudad y decía, ¡ay, este David es tan re malo! Ojalá yo pudiera hacer algo. No sé, si alguien me eligiera a mí, yo podría hacerte justicia. 4 años, dice la palabra, que estuvo ahí predicando todos los días hasta que juntó a todos los que estaban con el corazón medio chueco, ¿cierto? Que habían sufrido algo, se conectaron con esa raíz y se provocó un golpe de estado. David tuvo que apretar al reino de Hebrón, si no me equivoco. Y Sadoc era uno de los sacerdotes que lo acompañó y llevaba el arca. Esa es como la historia de Sadoc. Pero más que la historia real de Sadoc, vamos a enfocarnos en Ezequiel 44, en la visión del templo. Y esto es un poco, si estamos hoy día entendiendo el tabernáculo y el campamento de Dios, le aconsejo que hasta que no se aprenda de memoria eso, no se meta en el templo tercero, porque si cuesta hoy día entenderlo y nos vamos al otro, hay tribus que están al otro lado, como que alguien no leyó, no vino a las prédicas y dijo, voy a hacer mi propio templo. Es un poco distinto, es muy distinto. De hecho, si usted busca diseños del tercer templo, tiene piso de pavimento, recámaras, es muy complicado en términos de, muy complejo, no complicado, en términos de distribución y toda la cosa, pero lo importante de esto es lo que dice Ezequiel 44:15. Dice, más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas cuando entren por las puertas del atrio interior. Y estos hijos de Sadoc, estos hijos del sacerdote Sadoc, tienen algunas características que están en Ezequiel 44 y yo se las voy a mencionar. Tienen un espíritu de servicio. ¿Cuántos aquí tienen espíritu de servicio? Tienen una vestimenta en particular. Se vestían de lino. Y yo dije, el lino. Yo nunca no tengo ropa de lino porque debe ser muy cara, supongo, pero me metí a Google y dije, ¿qué es el lino? Salían unas flores, un papa. Pero encontré un video re bueno de cómo preparan el lino. ¿Y lo han visto ustedes? El lino son hebras de paja que para que quede, se pueda hacer la tela del lino, la ponen en un rastrillo con punta y lo azotan. Lo rajan. Lo azotan, lo rajan. Pero hasta que sale todo lo inmundo. Entonces, cuando decimos, Señor, vístenos de lino, es porque hemos sufrido ese proceso de rasgarnos. ¿A cuánto en el discipulado le hizo? No, limpieza, línea de vida. No, vamos a tratar de nuevo. Pero de nuevo vamos a ver limpieza. Pero de nuevo, y seguimos golpeando hasta que va saliendo todo. Esa es la vestimenta de los hijos de Sadoc. Dice que no tomarán vino. Esto está en la palabra, yo se lo estoy resumiendo. No tomarán vino. ¿Cuántos toman vino acá? Vamos a meter el dedo en la llaga. Miren, yo conozco a algunos, pero vamos a dejarlo entre nosotros, hermanos. Pero aquí dice, más que tomen o no tomen vino, si se puede o no se puede, ¿cierto? Era una particularidad
de ellos. No quiere decir que el que tomaba está mal, pero es una señal de que son apartados. ¿Sabe que un hermano me dijo el otro día, llevo 1 año y medio sin tomarme nada? Pero él no era alcohólico. Entonces, ¿qué tiene de malo si lo hacía? Es porque hay señal de que está siendo apartado. Entonces, no tiene que ver con que si es bueno o malo, si está permitido o no está permitido. Son señales de nuestra santidad. Dice que no se casarán con mujer viuda. ¿Cuántos jóvenes hay acá que se van a casar? Ah, les voy a hacer una pregunta. Y no quiero ofender a nadie, pero eh, el casarse, me imagino que encontrar a su amada, ¿cierto? A su compañera, ha sido un proceso muy lindo, ¿cierto? ¿Sí? Amén. Pero ¿saben qué? Casarse con una viuda, porque estaba permitido casarse con las viudas, porque ya estaban libres. Eh, no es lo mismo que casarse con la compañera de tu juventud, ¿cierto? No voy a decir todo el tema porque se prestó para cualquier cosa. Vamos a pasar al otro punto. Es que voy a echar al agua mucho, entonces vamos a dejar. El que tomó la palabra la tomó y dijo amén. Hay algunos jóvenes que dijeron al tiro amén y ya tomaron la bendición. Amén. Dice, tienen la capacidad de enseñar al pueblo de lo que es santo y de lo que es profano, entre lo limpio y lo no limpio. Y este es un proceso de sanidad interior, ¿cierto? ¿Cuántos maestros de curso de sanidad interior actuales, vigentes, o que han enseñado sanidad interior hay acá? Ustedes son parte de los hijos de Sadoc, porque ustedes son los que enseñan esto es bueno, esto es malo. Esa máscara de India que trajiste es mala, bótala. Ese poncho que tenéis con insignias de masonería, bótalo. Esa colección de rock que tenéis de Guns N' Roses, César, bótalo. Amén, dijo. Pero no puedo venderla, no podéis venderla, tenéis que botarla a la basura. Y empezamos a enseñar entre lo que es limpio y lo que no es limpio. También los discipuladores entran en esta característica, ¿cierto? Discipulador, eh, ¿puedo ir a una fiesta el sábado en la noche? No, hermano, no puede. Amén, me quedo. Para la otra no pregunto porque ya sé que es malo, ¿cierto? No voy a ir de nuevo a decir, oye, ya, pues hasta que... No, nos enseñan lo que es bueno de lo que es malo, de lo que es profano. ¿Sabes lo que es profano? Para los que les gusta estudiar, busquen Antíoco Epífanes. Los que quieran estudiar de lo que es profano, ¿saben lo que hacía él? Tomaba cerdos y los sacrificaba en el altar de Dios. Lo profano es cuando yo voy, no es un error, no es un pecado, no es, ups, me equivoqué, Señor, perdón, no fue mi intención. No, es cuando yo deliberadamente, teniendo un consejo de qué es lo correcto, hago lo contrario. Y busco ofender el nombre de Dios de forma deliberada. Eso es lo profano. Después dice, y aquí los pastores van a saltar en una pata, dice, guardan todas las fiestas solemnes. Oh, miren. ¿Cuántos nos han dicho? Oye, si no somos judíos, miren, está en la palabra, hay que celebrar la Pascua. No, los pastores deben tener ahí alguna iglesia en Jerusalén, algo. El pastor es medio judío, deben decir, le gusta cantar en hebreo, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Es una característica de los sacerdotes que podían entrar al templo. Los hijos de estos sacerdotes guardaban todas las fiestas. Después dice que no tenían herencia. Aquí nadie va a decir amén. Porque todos queremos herencia, vos. Yo quiero herencia. Tengo un papá en el campo que tiene tierra. Quiero que me deje algo. ¿Cierto? Pero si somos de los hijos de Sadoc, a ver, les hago una pregunta un poquito más atrás. ¿Cuántas disputas han tenido algunos por herencia?
¿Cuántos han tenido disputas y demandas por, no, que la casa era mía, era tuya, era del vecino, después nos dimos cuenta que la vendió, que no era? Dice que su herencia está en Dios. Entonces, un rasgo de los hijos de Sadoc, de estos sacerdotes que podían entrar al templo, es que su herencia no era de esta tierra, porque su herencia está en el cielo, su herencia está en el reino de Dios. Entonces, cuando alguien me dice, oye, Seba, hay que ir a predicar al África, a los leones, al lado de los leones. No, pero ¿cómo voy a ir si mi vida, mis cosas, mi trabajo? Eso es. Hermano, vamos a ir al campamento, pero te toca limpiar los baños 5 días. Va a ir un día antes a limpiar los baños y todos los días te toca. Pero ¿cómo si yo estoy pagando para ir al campamento? Si mi herencia está en el Señor. Si el Señor me manda a limpiar los baños, allá, pastora, ¿cuántas veces hemos escuchado el testimonio? Yo las veía limpiando el baño, aspirando la alfombra de la iglesia allá. Oh, menos mal que no pusimos alfombra acá porque llevamos con dolor de espalda los que nos tocó alguna vez aspirar la alfombra en Manuel Montt, con así una aspiradora. Entonces uno aprende, después dijimos piso de cerámica, no más alfombra. Después dice, su provisión es todo lo que le pertenece a Dios. Y no comerán nada con mortandad. ¿Sabes lo que es mortandad? Por ejemplo, cuando los animales normalmente son sacrificados para ser comidos, ¿cierto? Pero si un animal se muere sin haberle enterrado el cuchillo, quiere decir que hay mortandad, que murió a causa de una enfermedad que es desconocida. Pero la gente más sencilla o de escasos recursos tenía que recurrir a comer esos animales porque no tenían el dinero para comprar uno vivo. Entonces, por consiguiente, adquirían enfermedades. Porque lo que estaba afectando al animal me afectaba a mí, porque yo lo estaba comiendo. Entonces, cuando dice que no comerán nada con mortandad, yo decía, Señor, pero nosotros hoy día compramos la comida en el Jumbo, algunos más pudientes, ¿cierto? Otros vamos al Central Mayorista, ahí, aguante el Central Mayorista. Entonces, nosotros no comemos nada con mortandad. Pero yo veía que sí, en nuestra alimentación podemos comer cosas muertas. Podemos comer palabras, ¿cierto? Podemos comer imágenes, ¿cierto? Hay cosas que van trayendo muerte en nuestras vidas y que están enfermos, vienen de otro lugar que están enfermos y nos enferman a nosotros. Entonces sí podemos entrar en ese tiempo. Entonces estas características de los hijos de Sadoc, ya pasamos los 3 sacerdotes, ¿cierto? Yo veo que todos calificamos, se los voy a decir así, y es una buena noticia. Todos los que estamos en esta casa calificamos de buena forma con los 3 primeros sacerdotes. Porque hemos entrado en este tiempo de la palabra, ¿cierto? A través de Leví. La palabra ha sido grabada en nuestros corazones, ¿cierto? Aunque no se sabía en un versículo, pero yo sé que está en su corazón, no en su mente. Por lo menos sé que está en el corazón. Después pasamos, ¿cierto? A Aarón, al rito, a movernos. ¿Y por qué se queda así? Porque llevamos ¿cuántos años de campamento? Es una instrucción difícil ir a un campamento. Porque hay dinero de por medio, hay tiempo, hay trabajo, ¿cierto? Hay que ir a dormir incómodo. Entonces, una instrucción que probablemente no es muy agradable. Porque podríamos decirle, pastora Anita, pero el otro campamento hagámoslo en el hotel Marriott, po, y arrendamos ahí y por último un día nomás, pues con lo mismo vamos un día. ¿Cierto? Ay, dos ahí, ¿se imaginan? César, te toca limpiar los baños del Marriott. Ahí el César, ya, amén, amén. Pero ¿saben qué? Llevamos como 8 o 9 años de campamento. 9 porque la Amy tiene 9, sí, 9. Y es difícil. Llevamos todos reventados después del campamento. Ya todos quieren irse de vacaciones porque es un tiempo duro. Hay que dormir mal, bañarse con agua helada. Bueno, a los que ahora nos bañamos con agua helada es una bendición. Hay que, a veces las comidas que no nos gustan. Me toca ir a servir justo con la hermana que me cae mal. ¿Cierto? Y cosas que pasan, hermanos. Y aquí somos tantos que probablemente no todos nos llevamos bien con todos, pero sí nos amamos. Entonces, es una instrucción muy difícil, pero siempre vemos cuánto. Como el 90% así al ojo de nosotros estamos allá. Algunos pasamos tiempos difíciles que no queríamos ir, pero igual estábamos ahí. O yo nomás pasé por tiempos de no querer ir al campamento.
Amén, yo nomás, chota, sí. Perdón, Señor, soy el único. ¿O no les pasa que llega después de mitad de año y dice, este año no voy a ir al campamento, voy todos los años? Aparte no tengo la plata. Oye, pero si ni siquiera te han dicho cuánto. No, no tengo. No, no voy a ir. Yo era así, pues, de verdad. Y me preguntaban así, ¿va a ir al campamento, Cevita? No, no, no puedo. Justo coincide con mis vacaciones, me decía. Y no tenía plata. Cuando uno está chueco, no hay palabra que le entre. Pero ¿saben qué? Viendo este tiempo del sacerdocio, ¿cierto? De cómo el mover de la gloria del Señor, cómo Leví ministraba de una forma, aunque no ministró en el tabernáculo, cómo Aarón nos enseñó la forma correcta de hacer las cosas y la forma de no hacer las cosas, ¿cierto? Cómo Sadoc nos empieza a hablar de características que yo les decía, yo las veo en ustedes, y es una linda noticia. Pero llegamos a un cuarto sacerdote, que es el sacerdote de la guerra, que se llama Fineas, Fines, tiene varias formas de decir, pero yo le puse Fines. No le quise poner Fineas porque sé que algunos se iban a reír. Listo, están delatados. Entonces yo le puse Fines, como debería ser. Y Fines tiene dos apariciones en la palabra que son importantes por lo menos, tiene muchas más, pero dos importantes. Y la primera está en Números 25. Y en Números 25, les dije qué significa Fines o no, pero lo tienen en su teléfono. ¿Qué significa? Boca de serpiente. Amén, dijeron algunos. ¿Cierto? Yo cuando escuché eso, yo dije, este Fines es de los chuecos, dije, nada que ver, pues. Pero cuando el pastor Fer nos enseñó del Malak, ¿cierto? Y todo, dije, yo quiero ser boca de serpiente. En Número 25 pasa una situación bien complicada. El pueblo de Israel, para variar, porque la palabra del Señor es esto, se iban tras otros dioses, ¿cierto? Le iba mal, se arrepentían, y cuando ya estaban llegando a la casa, pero vamos de nuevo, y uno dice, pero Señor, ¿cómo no aprendían? Y finalmente es un poco también la descripción de nuestras vidas. Muchas veces estamos en ese proceso de que no nos damos cuenta, y el Señor nos rescata de una, y es como hay unos videos de unos perritos así que los rescatan de un hoyo, y se van corriendo y se caen al otro, y los rescatan, y son un poco de esa forma. Entonces, para variar, el pueblo de Israel estaba con una adoración a un Dios bien feo, y que ya el nombre es como uno dice, el de los peores, se llamaba Baal Peor. Por último adoren a Baal Mejor, pero no, Baal Peor. Entonces, imagínense cómo el pueblo estaba de ciego, ¿cierto? Estaba tan cegado en su corrupción que pasaba lo siguiente. En Moab, y aquí vamos a tocar un poco de Moab, por eso me apuré un poquito con los otros tres, porque lo otro era como para recordarles un poco el valor que ustedes tienen y de las cosas buenas que ha hecho el Señor en la casa. Si se dieron cuenta, no había muchas críticas, ni sables, ni cosas así que uno quede. Ahora viene lo malo. Moab, ¿cierto? Era un territorio, ¿cierto? Los moabitas. Y ellos tenían esta adoración a Baal Peor. Entonces dice la palabra, los israelitas se establecieron en Acacias, o en Moab, dicen otras traducciones, y allí los hombres empezaron a corromperse con las mujeres moabitas. Y aquí va el primer consejo. Hermano, si usted está solo y quiere casarse, ¿cierto? Y quiere tener familia, quiere tener su descendencia, quiere tener muchos hijos, no vaya a buscar mujer a otro lugar. Sirva al Señor acá, busque su mujer acá. Si es la voluntad del Señor dársela, se la va a dar acá. No se la va a dar en Moab. Porque si usted ahora tiene la opción de ir a Moab y encontrarla de manera fácil. Pero ¿saben qué? Lo que pasa ahí no es nada bueno. Dice que ellas invitaban a los israelitas a acompañarla en los sacrificios para sus dioses falsos
y los israelitas comían de esos sacrificios y adoraban a esos dioses falsos. De esta manera Israel comenzó a adorar a Baal Peor, lo que hizo que el Señor se enojara con Israel. Entonces el Señor le dijo a Moisés: lleva a todos los jefes del pueblo y mátalos públicamente. Deja sus cuerpos que queden colgados ante el Señor. ¿Se imaginan un día los pastores ya la escoba acá y el Señor les dice: llámate a todos los discipuladores porque vamos a tirar? Eso fue lo que les dijo el Señor. Llama a los principales, a los jefes de cada tribu. Ojo, no les dijo a los que están pecando. Llamó a los jefes de cada tribu. Y cuélgalos. Hay otras versiones que dice: cuélgalos mirando el sol. ¿Y sabes lo que hizo Moisés? Moisés le dijo a todos los jueces: maten a todos. Maten a todo el que entre ustedes se haya unido a la adoración a Baal Peor. Como si no tenía que matar a los jefes. Y ahora le dice a los jefes que maten. ¿Se dan cuenta de que torció el mandato de Dios? Porque los encargados de cada tribu tenían que morir. ¿Y por qué tenía que morir? Por ejemplo, el César por el pecado de la Emita. Porque él es la cabeza. Es el señor de su casa. Entonces el pecado de su hija, el pecado de su tribu, caía sobre el jefe y no sobre el hijo. Eso es lo que pasaba. Pero ¿sabes lo que hizo Moisés? Moisés dijo: César, mira, tú ve quién hizo lo bueno y lo malo y tú decides. Pervirtió el mandato. Pero aquí pasa algo poderoso. Justo en ese momento, uno de los israelitas, si son de carepalo los israelitas, vino y trajo una mujer de Madián a donde estaba su familia. O sea, no era suficiente con ir a Moab y tener la adoración a Baal Peor, sino que fue a buscar una y la trajo. Y le dijo: pastora, ¿me puede casar con ella? Hermano, no puedo casarte. ¿Pero cómo? ¿No tienen amor en esta iglesia? ¿Por qué no me quieren casar? No podemos poner la bendición sobre algo que no es del Señor. Entonces, hizo esto delante de Moisés y de todos los israelitas, quienes se encontraban llorando a la entrada de la carpa del encuentro. Había una situación complicada por decirlo, en la tierra, en su comuna, en su ciudad. Dios le da un mandato y lo que hacen, traspasan el mandato y se van a llorar. O sea, no obedecen la palabra, la cambian además de lo que el Señor le había dicho y además generan un ambiente de tristeza. Oh, está mala la cosa. Los hermanos están todos metidos ya con las moabitas. Oremos para que el Señor los perdone y haga algo. Esa era la situación. Ahora, hay versiones, si quieren leer ustedes después más, que son más explícitas de lo que yo le estoy leyendo. Yo le busqué la PDT, que es una versión bien sencilla también para no, igual hay niños más chicos acá, para no entrar en detalle de lo que hacían realmente. Pero cuando dice, y esto me lo enseñó mi hermano Álvaro, ahí le voy a dar el crédito, cuando dice que adoraban, no es que iban, uno piensa adorar, le cantaban canciones a Baal Peor, ya le cantaban, ¿cierto? ¿Saben qué? No adoraban de esa forma. Lo que hacían era tener intimidad en un culto, ¿cierto? Para dar de lo que ellos eran, de su sangre, de su semilla, ¿cierto? A ese Dios. Entonces, cuando dice que fue a buscar a una de las hijas de Madián y la trajo a su tienda, a su lugar, no fue para cantar una canción, fue para tener intimidad dentro del pueblo de Israel, dentro de esta maquinaria gloriosa que hemos visto en todo este tiempo, para pervertirla, para profanar. Y aquí pasa algo poderoso. Dice, estaban llorando, ¿cierto? Se estaban lamentando por la situación. Pero Fines, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, viendo esto, se alejó de la reunión, tomó su lanza y siguió al israelita hasta su carpa. Allí Fines atravesó por el estómago
al israelita y a la mujer madianita. Y así fue como se detuvo la plaga que afligía a los israelitas, aunque la plaga ya había matado a 24.000 de ellos. Voy a seguir leyendo y después vamos a analizar un poco. El Señor le dijo a Moisés: Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, salvó a los israelitas de mi ira, al enojarse como yo contra los que pecaron, por lo cual yo no destruiré a los israelitas en mi ira. Así que dile a Fines que yo hago este pacto de amistad con él. Yo le entrego el sacerdocio para siempre a él y a sus descendientes, porque se indignó en favor de su Dios e hizo purificación de parte de los israelitas. El nombre del israelita que fue muerto, junto con la mujer madianita, era Simri, hijo de Salu, y jefe de una de las familias de la tribu de Simeón. El nombre de la mujer madianita que murió era Cosbi, hija de Sur, el jefe de una familia de Madián. Fines, que significa boca de serpiente, ¿cierto? O el oráculo, o boca ardiente, también hay otras traducciones, hizo lo siguiente. Primero, tenía una semilla de sacerdocio, ¿cierto? Porque era nieto de Aarón, era hijo del hijo de Aarón, entonces su simiente era limpia. Y dice que lo primero que hizo fue mirar lo que estaba pasando. Cuando yo les preguntaba al principio, cuando vemos las noticias, ¿cierto? Estamos mirando lo que pasa. Estamos mirando la situación de nuestro país, estamos mirando la situación de nuestra familia. Y en algunas ocasiones estamos como Moisés, lamentándonos, llorando por la situación. Y que es válido porque son situaciones dolorosas y difíciles las que estamos viviendo. Pero ¿saben qué? Fines tuvo una mirada profética. No dice que él se puso a llorar con Moisés. Dice que él miró lo que estaba pasando, pero tuvo una acción. ¿Qué fue lo que hizo? Se apartó. ¿Saben que el ambiente que había en ese lugar, y aquí vamos a tocar un poco lo que son los ambientes espirituales, hay ambientes que a nosotros nos corrompen o nos impulsan a hacer lo malo. Entonces necesitamos salir de ese lugar. Necesitamos salir de ese ambiente de tristeza, de ese ambiente de lamento, de ese ambiente que vemos que está corrompido. Necesitamos movernos sí o sí para poder ejecutar el mandato de Dios. Dice que tomó la lanza, vio la situación, se corrió, pero cuando se corrió dijo: chuta, no traje la espada, ¿qué hago? Sinri, espera un ratito, voy a ir a... Dice el significado de lanza. Normalmente las lanzas se guardaban enterradas en el suelo, en la tierra. Entonces cuando él vio y tomó acción, lo primero que tenía en su mano fue una lanza. Es decir, estaba preparado con la saeta. No lo pilló de improviso. ¿Y qué quiere decir que tenía una lanza enterrada en la tierra? A los que les gusta un poco la simbología, se la voy a dejar ahí. Y lo importante es que Fines no actuó por impulso. Porque si bien estaba consumido por el celo de Dios, no se le tiró encima y lo mató. Dice que lo siguió hasta la tienda. Es decir, la acción que tomó Fines fue consciente. No actuó su inconsciente, no actuó su impulso, actuó bajo el mandato. ¿Qué mandato dirán ustedes? Dios le dijo a Moisés: ve y mata a todos los jefes de las familias. Y Simri era uno de los uno de los jefes de esa familia. Entonces tenía un mandato y había una palabra para que Fines pudiera ejecutar a Simri. No fue por su impulso propio, si bien el celo de Dios lo estaba consumiendo, fue por tomar la palabra del Señor y ejecutarla, pero no por impulso, sino por una decisión consciente. Es importante entender, bueno, así ya lo dije, y la forma en que los mató, podía haberlo ahorcado, podía haberle disparado. No habían pistolas en ese tiempo. Pero es impresionante ver que atacó, ¿qué zona? Podía haberlos degollado, ¿cierto? ¿Qué parte atacó de los dos? El vientre. ¿Saben qué? Fines no quería que eso que estaba pasando siguiera dando fruto.
atacó directamente el vientre de las personas corrompidas. ¿Por qué les menciono todo lo que hizo Fines? ¿Y por qué les preguntaba al principio si estamos dispuestos? Les voy a leer la palabra. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para cambiar la situación? ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿A qué precio? ¿Estamos dispuestos a confrontar a nuestro enemigo? Sí, si se me aparece y me le tiro encima, lo agarro. No. ¿Estás dispuesto a seguirlo hasta el lugar de su morada y ejecutar la palabra que Dios le entregó? ¿Qué tienes en tu mano? Porque puedes estar muy dispuesto, pero si no tienes la lanza enterrada en la tierra, vas a llegar y los pillé. Eso hubiese sido lo que podía hacer si no tenía una lanza en su mano. Entonces, si hoy día miras tu mano, ¿qué tienes en tu mano? Hay un sistema espiritual que confrontar. Moab significa la semilla del Padre. Qué lindo nombre, ¿cierto? ¿A cuánto le gustaría llamarse Moab? La semilla del Padre. ¿Amén? Quiero hacer caer alguno. ¿Conoce la historia de Moab, cierto? Esta es la semilla del Padre, pero no de buena forma. Se lo voy a dejar así nomás. Por otro significado que tiene es la tierra deseable. Moab era uno de los descendientes ¿de quién? De Lot. ¿Qué hizo Lot? Dio la mejor tierra, ¿cierto? Yo me voy a Estados Unidos porque allá sueño americano. Lot hubiese sido ese, el que se va a Estados Unidos a invertir, ¿cierto? A ganar plata, en lo que sea. Ese era Lot. Y Moab es uno de sus descendientes que dice que ataca el sistema espiritual. Ojo, hay una prédica que es del año del 2011 de nuestra pastora Pamela acerca del espíritu de Moab. Entonces, si ustedes quieren, pueden meterse al canal de YouTube de la iglesia y pueden repasar lo que es Moab, porque es muy interesante para el tiempo que estamos viviendo. Pero Moab lo que hace es que ataca las paternidades, ¿cierto? Deja mujeres sin esposo, ¿cierto? Para que no haya vida ni esperanza en las familias. Si matamos a los jefes de la familia, ¿qué pasa con las ovejas? Se dispersan, ¿cierto? Si herimos al pastor, que es el padre de familia, otra arma de Moab es el incesto, ¿cierto? El miedo, el estar escondido en cuevas, ¿cierto? La mezcla, porque me mezclo en lo que no, el Señor no me manda. Hay sacrificios de la familia y de los niños. Fines, cuando va a atacar a la mujer madianita, está confrontando un sistema espiritual que se llama Moab. No es solo la persona que está matando en la tienda, sino que él está tomando esta lanza, este mandato, esta palabra del Señor para ejecutar, y está ejecutando un juicio contra Moab. Entonces, yo no sé si usted está pasando por esto, pero Moab, por ejemplo, atacaba y hacía que el pueblo viviera en cuevas. ¿Cuántos hemos vivido en cuevas por mucho tiempo? Y usted dirá, ¿cómo es vivir en cuevas? Es que tú no ves la luz en nada. El otro día hablábamos con unos amigos y me decía, ya no hay yo qué dicho decir para quedarme tranquila. Por ejemplo, todo pasa por algo. No hay mal que por bien no venga. Ya no sé qué más decir, dijo, porque ya me sé todos los dichos esos de que si te sale algo mal es para mejor. No tengo más que decir. Me pasa una tras otra, y no veo que haya una luz al final del camino. Eso es vivir bajo el sistema espiritual de Moab, donde no tenemos esperanza de que esto va a cambiar algún día. La situación es mala, estamos complicados y finalmente perdemos la esperanza de poder ejecutar el mandato de Dios. Pero Fines, este sacerdote de la guerra, confronta este sistema espiritual. Y saben que hay una palabra que a mí me dejó. Se lo voy a explicar de esta forma. Hay un sacerdocio, que es el sacerdocio de Aarón, ¿cierto? La línea levítica. Pero Fines es trasladado de esa línea de sacerdocio
a la línea de Melquisedec. ¿Y cómo pasó eso? Miren, dice, se los voy a leer de nuevo y les va a alumbrar. Así que dile a Fines que yo hago este pacto ¿de qué? De amistad con él. Yo le entrego el sacerdocio por un tiempo, no, para siempre, a él y a sus descendientes, porque se indignó en favor de su Dios e hizo purificación de parte de los israelitas. ¿A qué otra persona en la palabra se le llama el amigo de Dios? ¿Quién bendijo a Abraham? Entonces, nos estamos moviendo muy bien bajo el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio levítico. Sabemos la palabra, sabemos el mover de la casa, ¿cierto? No, mira el discipulado online, hay que venir el domingo, está la intercesión, nos manejamos súper bien. Después vamos a la santidad, no, mira, estamos dejando todo esto atrás, pero el Señor quiere sacarnos de ese sacerdocio que es bueno para poder entrar en este sacerdocio que es para siempre. Porque este sacerdocio de Melquisedec, o el que le entrega Fines, no solo me incluye a mí, sino que dice que es para siempre a él y a sus descendientes. ¿Cuántos quieren que sus generaciones estén plantadas en Dios y Dios tenga un pacto de amistad con sus generaciones? A mí esto no lo había visto, la verdad. No lo había visto. Y cuando el pastor Fer hace tiempo habló de Fines y cómo él salía a la guerra con el campamento, ese ya es un estado, Fines el elegido, ya Fines en su plenitud operando, ¿cierto? Pero Fines no se hizo de la nada. Fines tuvo que confrontar. Fines salió del ambiente espiritual que movía su ciudad. Fines tuvo que confrontar con lo que tenía en su mano, ¿cierto? Y a causa de ese enojo y de ese celo por Dios, él fue promovido. Fue sacado de una posición espiritual y fue puesto en otra. Y por descendencia y por linaje quizás no nos correspondía. Pero el Señor en su gran amor vino, lo tomó de un linaje y lo injertó en otro. Dígame si eso no es la obra que el Señor ha hecho con nosotros. No nos correspondía. Yo siempre bromeo con mi esposa y le digo, a veces me voy a dedicar al negocio familiar, a mi negocio familiar del norte. Los que me conocen se pueden reír de eso porque, ¿saben qué? Muchos de nosotros no estábamos destinados para esto. Habían estrellas sobre nosotros cuando el pastor Fer hablaba el otro día. Habían destinos sobre nosotros para seguir viviendo de una misma forma y morir de esa forma. Pero ¿saben qué? Cuando el celo del Señor se enciende y ese fuego, esa boca de bronce, ese dabar se enciende dentro de ti, eres capaz de cambiar. Y no de cambiar simplemente tus hechos, de cambiar lo que tú haces, eres capaz de cambiar desde un lugar, desde un reino a otro reino. Esto se lo digo a los jóvenes. Tu destino no está determinado por la casa donde vives. No está determinado por tus padres, si es que están o no. Tu campo de acción está determinado por el Señor. El lugar donde puedes llegar, el Señor lo determinó. No lo determinó tu papá, no lo determinó tu mamá, no lo determinó tu genética. Es el propósito del Señor en ti. Y si te sientes que no eres capaz, el Señor hoy día te va a sacar de ese ambiente del rito, de ese ambiente de la palabra, de ese ambiente donde solo lo hago por obediencia, a un ambiente donde el celo del Señor nos consume. Y empezamos a arder y la rueda del Señor empieza a hacernos mover. ¿Sabe qué? Vive el Señor, que cuando nosotros nos ponemos por otros y somos capaces de dar la vida, Él es capaz de cambiar nuestro destino. ¿Saben qué? El otro día yo me acordaba cuando hicimos el primer campamento de niños. Y estas fechas son tan emotivas porque yo le mostraba unos videos a la Emi y al Rafa. Y salía el pastor Fer. No salía su cara. Salía su espalda, su gorro y una guitarra. Y los niños me dicen, papá, él es el tío Fer. Sí, hija. ¿Y cómo lo reconocieron?
¿Saben qué? Estaba la Javiera, estaba el Cristian, tenían 12 o 13 años. Y en ese tiempo, el Señor vino a cambiar mi estrella también. ¿Se acuerda de Estelita? Estábamos postrados con los niños adorando. Y decíamos, Señor, hoy vengo, Señor, a cantarte. ¿Se acuerda la canción del corazón de alabanza que cantábamos? Hoy vengo con el corazón de alabanza, y estábamos con los niños. Y el Señor me dice, mira tu mano. Y sabe que el Señor puso una estrella. Y yo me asusté tanto que le dije, Estelita, mire lo que tengo en la mano. Y la Estelita me dijo, hijo, el Señor cambió tu estrella. Así Fines también pudo cambiar su destino. Porque no se conformó a la situación de su país, no se conformó a la situación de sus líderes. No, es que mi discipulador no cacha. No, es que el que me pusieron, cámbienme de este discipulado, por favor, porque mi discipulador Álvaro no sabe nada. Fines se encendió. El celo de Dios está representado por el fuego. Y salió por su boca y tomó acción. Y gracias a esa victoria y a esa confrontación que tuvo, fue injertado en un sacerdocio que es para siempre. Entonces el mensaje de hoy día, ¿por qué le envié la prédica completa en su celular? Porque no es tan importante lo que yo estoy diciendo, ni los versículos, ni que se lo aprenda, sino lo que vamos a vivir ahora. Por eso les pedí que hablaran con su familia para avisarles que van a llegar un poco más tarde, porque el Señor los va a sacar de ese mover natural, de ese mover por obediencia, y los va a trasladar y los va a conectar a un pacto eterno, que no solo lo incluye a ustedes, sino lo incluye a sus generaciones. Va a venir a romper todo sentimiento de incapacidad. Dice la palabra que después Fines salió a la guerra con 1000 hombres de cada tribu. Y esta batalla se llamaba la venganza de Israel contra Moab. Pero Fines ya no salió con una lanza. Dice que salió con unos vasos y con una trompeta. Y ¿saben qué? Ya no necesitaba la lanza porque la presencia de Dios estaba dentro de él. No necesitaba ir con la palabra porque la palabra ya era parte de su corazón. Solo llevaba estos vasos que mostraban la presencia de Dios en su vida. Si usted quiere ser traspasado de un sacerdocio como lo era el de Leví a un sacerdocio como el de Fines, donde su destino va a ser cambiado, donde seremos puestos en una plataforma distinta, solo necesita decirle que sí al Señor.